Bienvenidos una vez más a clase. Hoy vamos a trabajar el análisis aproximado de pórticos sometidos a cargas axiales. Recordemos que esta metodología es utilizada para hacer cálculos rápidos sin necesidad de aplicar métodos que son un poco más complejos, como por ejemplo el análisis matricial o bien un análisis por elementos finitos utilizando algún software como SAP 2000 o ETABS. El método de análisis aproximado nos va a permitir llegar a tener una estimación de las cargas que están aplicadas en la estructura. Podemos llegar incluso a estimar las reacciones y los diagramas de cortante y momento a partir de unas aproximaciones, ya sabiendo de antemano cómo funcionan estos sistemas estructurales. Entonces vamos a aplicarlo para, en este caso, pórticos, que sabemos bien están compuestos por columnas y por vigas. Recordando un poco la teoría, tenemos en primer lugar que si tuviéramos una viga empotrada a la cual le aplicamos una carga W como muestra en el esquema, esa carga W generaría dos momentos en el empotramiento y pues claramente unas reacciones en los apoyos igualmente. Pero aquí nos interesaría conocer cuál es el diagrama de momento. Si nosotros dibujáramos el diagrama de momento, obtendríamos un momento máximo negativo igual para cada uno de los apoyos y un momento máximo positivo justo en el medio de esa viga. A partir de este diagrama podemos estimar entonces un punto de inflexión, que es cuando el momento pasa de ser un momento negativo a un momento positivo. Entonces en este punto vamos a encontrar la inflexión que acabamos de mencionar y nosotros ya conocemos de antemano que en una viga empotrada esa inflexión la encontramos en 0.21 veces la longitud de la viga. Entonces en este caso tendríamos que conocer cuánto es la longitud de la viga para saber dónde se encuentra ese punto de inflexión. El punto de inflexión es importante porque es parte de este método de aproximación. Vamos a ver por qué. Pero antes vamos a llegar a un acuerdo de cuál va a ser el punto de inflexión para el caso de los pórticos. En el caso de una viga simplemente apoyada con carga gravitacional, debido a que no hay empotramientos en los extremos, el momento interno en los extremos va a ser igual a cero, debido a que las reacciones de la viga simplemente apoyada sencillamente no pueden tener ningún momento porque no están diseñadas para eso. Pero si tuviéramos, por ejemplo, la conexión viga-columna, es un poco diferente. No se trata de una viga simplemente apoyada porque efectivamente la viga está empotrada en la columna y por tanto ese empotramiento va a generar que es un momento interno en ese punto. Pero a diferencia de un empotramiento completo, hay cierta flexibilidad natural que tiene el sistema viga-columna. Ya estemos hablando de una estructura metálica o de una estructura de concreto reforzado, siempre hay una cierta flexibilidad asociada. Entonces, debido a esa flexibilidad, tendríamos que un momento interno negativo generaría que la columna rotara de forma leve. Aquí estoy exagerándolo un poco en el esquema, pero esa rotación no nos permite llevar a la conclusión de que el punto de inflexión de la columna se encuentre en 0.21L, como sería en una viga empotrada. Entonces, esta aproximación nos dice que vamos a tomar ese punto de inflexión no en 0.21L, sino en 0.1 veces L. Y que a partir de estas distancias vamos a poder llegar a las suposiciones de nuestro análisis aproximado. ¿Cuáles son estas suposiciones? En primer lugar, voy a suponer que en 0.1L, es decir, si mi viga mide 6 metros, 0.1L sería 0.1 veces 6, 0.6 metros de un lado y 0.6 metros del otro lado. Justo en ese punto estaría colocando yo un apoyo articulado o un apoyo simple para que mi viga central se encuentre simplemente apoyada y la podemos resolver con las ecuaciones que ya conocemos anteriormente de la estática. Esta simplificación, ya conociendo el punto de inflexión, pues es lo que me va a permitir que el ejercicio se resuelva a partir de la estática y podemos llegar a una estimación que es, si bien no es exacta, es muy cercana a lo que en la realidad está ocurriendo. Entonces, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que estamos siempre idealizando una estructura. Entonces las columnas y las vigas pues van a ser en general líneas y puntos que vamos a calcularles sus fuerzas internas y sus fuerzas externas en el caso de las reacciones. Bueno, pero la idealización, una vez ya tenemos nuestro esquema, que también vamos a darle nombre a cada uno de los nodos,
acá vamos a ahorrarnos el paso porque no estamos haciendo ningún ejercicio, tendríamos que realizar un análisis de la siguiente forma. El pórtico lo vamos a desmembrar en los ejes de columna que tengamos. Entonces en este caso, por ejemplo, tengo el eje de columna 1, el eje de columna 2 y el eje de columna 3. Y eventualmente eso es lo que yo voy a hacer en mi método aproximado. Una vez ya está realizado ese desmembramiento de los elementos que la conforman, pues vamos a pasar con el análisis de las vigas internas. Entonces, primero que todo, las vigas internas van a tener una carga gravitacional lineal W, a las cuales les vamos a estar calculando sus reacciones. Esas reacciones se van a calcular muy rápidamente, debido a que nosotros ya conocemos que una viga simplemente apoyada, pues su reacción en Y va a ser igual a la fuerza W por la longitud sobre 2. Siendo la longitud en este caso, pues la longitud que nos queda del desmembramiento. Entonces, si aquí tenemos punto 1L de un lado, aquí tenemos punto 1L del otro lado, aquí vamos a tener punto 8L, que sería punto 8 veces la longitud de toda la viga sin desmembrar. O sea que si esto mide 10 metros, multiplicamos 10 metros por punto 8 y tendríamos que esta longitud de la viga central sería 0.8 por 10, o sea 8 metros. Esto en el caso del ejemplo que acabamos de decir. Bueno, vamos entonces continuando. Luego de que tengamos esas reacciones ya dibujadas, pues vamos a continuar con los otros elementos, o sea, los ejes de columna, que también siguen teniendo un pedazo de la carga gravitacional. Por ejemplo, centrémonos en la columna de la izquierda. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una carga gravitacional que queda de la carga inicial, porque si bien estamos haciendo un desmembramiento en punto 8L, no estamos quitando toda la carga que está encima, así que aquí se queda la carga que no está tomando la viga del centro, y eso lo vamos a tener en cuenta en el análisis. Bueno, eventualmente cuando estemos calculando las fuerzas internas en el eje de la columna y las reacciones del apoyo, pues vamos a tener en cuenta también la fuerza interna justo en el punto del corte. Como ya conocemos cuál es la reacción del lado derecho, en este caso, pues vamos a también saber que la reacción del lado izquierdo, es decir, la fuerza interna en este caso, va a ser equivalente a esa reacción que estamos calculando para que este sistema esté en equilibrio. Entonces, ya una vez yo resuelva la viga central, pues puedo pasar a los ejes de la columna y terminar pues como tal el ejercicio. Lo que hace esto una metodología bastante rápida, si la podemos ver desde ese punto. Bueno, entonces finalmente, una vez yo termine la idealización de la estructura, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener momentos en los apoyos, perdón, momentos en las conexiones, y vamos a poder dibujar el momento negativo interno máximo de un lado, del otro lado, que en este caso serían equivalentes, y el momento positivo máximo. Ese momento positivo máximo también lo puedo calcular. Vamos a volvernos un poco, vamos a ver este caso, por ejemplo. Aquí sería una viga simplemente apoyada. Como tenemos una viga simplemente apoyada con una carga W encima, no necesitamos calcular el diagrama de cortante y momento para definir el momento máximo, porque ya sabemos que en este caso particular el momento máximo va a ser igual a W al cuadrado sobre 8. Entonces, teniendo en cuenta ya toda esta simplificación de la geometría, de las cargas, que ya son casos que conocemos de antemano, pues el método se vuelve un poco más sencillo y más rápido de realizar. Bueno, entonces, como decíamos, a partir de esta idealización y de esta metodología vamos a obtener los diagramas de momento para nuestro pórtico, como también vamos a obtener nuestras reacciones. Como estamos analizando únicamente en cargas gravitacionales, pues las reacciones en X para el pórtico nos darían igual a 0. Ya eso lo vamos a comprobar ahora, pero podemos estar seguros que van a ser igual a 0. Ya las cargas que vamos a estar calculando van a ser las cargas en la dirección Y las reacciones de momento. Bueno, entonces aquí les defino un paso a paso para que recordemos toda esta metodología que acabamos de mencionar. En primer lugar, vamos a definir el punto de inflexión en punto 1L de cada conexión.
esto teniendo en cuenta pues la longitud inicial de la viga. Vamos a resolver las vigas simplemente apoyadas, que son las vigas centrales que colocamos al principio, y también aprovechamos y calculamos los momentos máximos con la fórmula WL cuadrado sobre 8. Realizamos el corte de todo el eje de la columna, o sea que a partir de cuántos ejes de columna tenga nuestro marco, pues es cuántas veces se tenga que hacer. Si tengo 2 ejes de columna, hacemos 2 cortes. Si tengo 5 ejes de columna, hacemos 5 cortes. Bueno, en el cuarto paso vamos a calcular la fuerza cortante y el momento negativo en todos los nodos de las vigas haciendo equilibrio. Bueno, esto es un paso que realmente no es necesario si no me interesa dibujar el diagrama de momento. Si sí me interesa dibujar el diagrama de momento, pues lo estaría haciendo. Y en 5 vamos a calcular las reacciones y los diagramas de momento. Otra vez repito, si es necesario calcularlos. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo que es calcular las reacciones y diagramas de momento para el marco que se encuentra a continuación. Entonces, en primer lugar, así como mostramos anteriormente, sería bueno que dividiéramos en pequeños espacios, perdón, desmembremos nuestra estructura. Y a partir de ese desmembramiento colocamos las cargas que están externas aplicadas y comenzamos a hacer nuestra metodología. Entonces, en primer lugar tengo entre la viga DE, vamos a colocar aquí el punto D, el punto E, una fuerza de 10 kN sobre metro. Esa fuerza de 10 kN sobre metro pues tiene una longitud, está aplicada sobre una viga con una longitud definida. Entonces, en primer lugar tengo que del punto D al E, la longitud es de 4 metros. Yo sé que aquí la longitud va a ser igual a 0.8L. Como la longitud va a ser igual a 0.8L, multiplicamos 0.8 por 4 metros. Entonces la longitud nos quedaría en 3.2 metros. Bueno, ya teniendo esta información, podemos calcular inmediatamente las reacciones, que serían WL sobre 2 y WL sobre 2 en el otro lado. Entonces aquí podemos reemplazar rápidamente WL sobre 2 como 10 kN sobre metro por la longitud de 3.2 metros sobre 2. Y aquí nos quedaría que la fuerza es de 16 kN y aquí la fuerza por simetría también va a ser de 16 kN. Bueno, y así vamos a hacer con nuestros otros dos lados. Tenemos aquí una fuerza de 20 kN sobre metro y tenemos una fuerza acá de 30 kN sobre metro. Vamos a definir las longitudes. Teniendo en cuenta que el otro lado del marco, la longitud son de 6 metros, pues vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos 0.8 por los 6 metros y obtenemos que la longitud de esas vigas van a ser de 0.48 metros. Eventualmente calculamos también WL sobre 2 y WL sobre 2 para cada uno de los lados y de las cargas. Entonces en este caso multiplicamos la carga de 30 por la longitud de 4.8 sobre 2, 72 kN del otro lado. Y aquí repetimos la operación. En este caso 20 kN por la longitud de 4.8 sobre 2. Y eso nos daría 48 de cada lado. Bueno, entonces si queremos ahorrar un poco de tiempo y queremos dibujar el diagrama de momento rápidamente, pues calculemos inmediatamente el momento máximo positivo en cada una de las vigas centrales. Entonces, para esta viga, el momento máximo positivo sería igual a WL cuadrado sobre 8. Y WL cuadrado sobre 8 sería W10, la longitud de 3.2 al cuadrado sobre 8. Entonces, el momento máximo positivo nos daría 12.8 kN por metro. Bueno, esa operación repitámosla para cada lado. Vamos a cambiar el color para no confundirnos. Morado. Entonces aquí repetimos. WL cuadrado sobre 8 sería 20 por 4.8 al cuadrado sobre 8.
nos daría un momento máximo positivo de 57.6 kN por metro. Y en este caso tendríamos un momento máximo positivo, en este caso sería 30 por 4.8 al cuadrado sobre 8. 86.4 kN por metro. Listo. Los momentos internos máximos positivos no son necesarios para terminar el resto del ejercicio, sino que es información que estamos tomando para resolver la pregunta inicial. Bueno, ya vamos a ver por qué es que no son tan necesarios. Bueno, entonces una vez ya hemos calculado las reacciones en cada una de las vigas centrales, vamos a pasar a calcular los ejes por separado de cada columna que conforma nuestro pórtico. Entonces, en primer lugar tenemos nuestro eje número 1, aquí tenemos nuestro eje número 2 y aquí tenemos nuestro eje número 3. Vamos a ir en ese orden, pues para llevar un orden lógico, ¿no? Entonces, en primer lugar, la columna AAD. La columna AD tiene una fuerza de 10 kN sobre metro aplicada, además de que la distancia es de 0.1L, ¿cierto? Y esa distancia de 0.1L pues llegaría siendo 0.1 por los 4 metros, que es la longitud total de la viga que va del punto D hasta el punto E. Listo, entonces 0.1L lo vamos a multiplicar por 4 metros. Esa va a ser la distancia que hay del punto D hasta el corte que realizamos en ese apoyo. 0.4 metros. Bueno, además debemos colocar una fuerza cortante en ese mismo corte que estamos haciendo, que va a ser igual a la magnitud del apoyo que hemos calculado anteriormente. Es decir, estos 16 kN que hemos calculado pues van a ser ahora nuestra reacción en el corte. Listo. Entonces, en este punto, lo único que tenemos que hacer es calcular el momento externo que cae en el punto D. Además de la fuerza que también cae justo en el punto D. Y así pues vamos a tener rápidamente tanto nuestro diagrama de momentos como nuestras reacciones. Entonces, si yo quiero saber el momento externo que cae en D, pues tengo que multiplicar o tengo que sumar todos los momentos que generan las fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas externas? La fuerza de 16 kN y la fuerza distribuida de 10 kN sobre metro. Entonces, en primer lugar, deberíamos calcular la equivalente de la fuerza de 10 kN sobre metro. ¿Cómo se realiza esa operación? Pues únicamente multiplicamos la magnitud de la fuerza distribuida, que son 10 kN sobre metro, y lo multiplicamos por la distancia de 0.4 metros. Cancelamos los metros y tenemos que esa fuerza equivalente va a ser igual a 4 kN. ¿Listo? Entonces, a partir de esa fuerza de 4, pues vamos a tener también en cuenta los brazos de palanca. En este caso, el brazo de palanca que hay desde el punto D hasta la fuerza de 4 es de la mitad de 0.4 metros. Entonces sería 0.2 metros. Ya con toda esta información inicial, pues ya podemos hacer fácilmente el momento en el punto D. Dijimos que la fuerza de 4 kN genera un momento con un brazo de palanca de 0.2 metros. Y la fuerza de 16 kN genera un momento con un brazo de palanca de 0.4 metros. Entonces tenemos 4 por 0.2 más 16 por 0.4 y eso nos daría 7.2 kN por metro.
No estoy escribiendo los signos, pero sé bien que como las fuerzas se están aplicando en esta dirección con referente al punto de referencia, valga la redundancia, yo sé que el momento que están generando ambas fuerzas es horario. O sea que si tenemos la convención de que antihorario es positivo, pues sería un momento negativo lo que se genera en ese punto. Bueno, y finalmente la fuerza puntual que se genera sería la suma de la fuerza de 16 kN y la fuerza de 4 kN, es decir, 20 kN. Listo. Entonces ya con este esquema, pues es muy sencillo calcular las reacciones. Si hacemos equilibrio en Y, pues tendríamos una reacción de 20 kN hacia arriba. Y si hacemos equilibrio de momento, tendríamos un momento positivo de 7.2 kN por metro. Bueno, ya avanzamos. Tenemos el otro eje de columnas. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos ejes de columnas centrales son que los brazos de palanca cambian del lado derecho al lado izquierdo. Bueno, cambian siempre y cuando nuestra estructura sea asimétrica, como es nuestro caso, que tenemos un eje de 4 metros y otro eje de 6 metros. Entonces, cuando calculamos esta distancia de punto 1L, pues va a ser diferente para las vigas de 4 metros que para las vigas de 6 metros. Vamos a ver cómo se ve esa diferencia. Veamos la zona H. Aquí tendríamos que colocar punto 1 veces L. Y sabemos que el L en la viga HI, veámoslo acá, es de 6 metros. Entonces multiplicamos punto 1 por L y obtenemos que punto 1 por 6 metros son punto 6 metros. Eventualmente para la viga del primer piso también va a ser 0.6 metros. En cambio, para la viga del lado izquierdo del punto E, pues va a ser con referencia a los 4 metros. Entonces tendríamos 0.4 metros. Listo, ya con esas consideraciones iniciales, pues ya podríamos empezar a hacer nuestro descomposición de fuerzas. Bueno, también tenemos que colocar con anterioridad pues las fuerzas externas. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza de 10 kN sobre metro. Aquí teníamos una fuerza de 30 kN sobre metro. Y aquí teníamos una fuerza de 20 kN sobre metro. Y eventualmente también eso genera unas fuerzas puntuales como las que hemos calculado anteriormente. Voy a borrar un poco lo que escribimos de las distancias para que no se genere tanta información. Bueno, entonces aquí tenemos una fuerza de 30 kN con una distancia de 0.6 metros. Entonces multiplicamos 30 kN por 0.6 y obtenemos una fuerza de 1.8, perdón, de 18 kN, de 18 kN. Arriba igualmente multiplicamos 20 kN sobre metro por 0.6 metros y obtenemos una fuerza de 12 kN. Y acá tenemos una distancia de 0.4 metros que acabo de borrar y una fuerza de 10 kN. Y al igual que el punto anterior era 4 kN esa puntual. Listo. Y los brazos de palanca tenemos que medirlos hasta el eje de la columna. Es decir, que vamos a medir el eje del brazo de palanca que tiene la fuerza de 12 kN con referencia a el punto H. Entonces, como toda esa distancia de 0.6, pues la fuerza de 12 se encuentra justo en la mitad, que sería 0.3 metros. Igualmente para la fuerza de 18 sería 0.3 metros. Para la fuerza de 4 kN, pues no depende, recordemos que serían 0.4 metros. Entonces ese brazo de palanca serían 0.2 metros, que es la mitad de 0.4. Bueno, ya con toda esa información de la columna, bueno, y eventualmente también tenemos que colocar las reacciones en los cortes de cada uno de los puntos. Voy a quitar la información
de las fuerzas distribuidas para que sea más legible en el esquema que estamos dibujando. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas reacciones en los cortes? Son fuerzas que van hacia abajo y ya las hemos calculado anteriormente, ¿cierto? Esas fuerzas se encuentran acá. Tenemos que en este lado la fuerza es igual a la reacción de 16 kN. Tenemos que del lado derecho del punto E la reacción es de 72 kN y tenemos que al lado derecho del punto H la reacción es de 48. Entonces con esa reacción de 16, de 72 y 48 es que vamos a terminar nuestro eje central. Listo, entonces colocamos 16 kN, 72 kN, si mal no estoy, sí, confirmando. Y 48 kN. Listo. Ahora pues vamos a volver a hacer nuestros momentos en los nodos de la conexión, con la única diferencia que el nodo central, que tiene en este caso fuerzas a derecha y a izquierda, pues tendría dos momentos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que van en sentido contrario. En cambio, el momento del punto H, pues nada más sería uno. Bueno, entonces el momento, por ejemplo, del punto H sería generado por la fuerza de 12 kN y la fuerza de 48. Entonces sumamos la inferencia de ambos momentos, que sería 12 kN por el brazo de palanca de punto 3 más los 48 kN por el brazo de palanca de 0.6 metros. Entonces, en ese caso, nuestro momento nos daría 12 por 0.3 más 48 por 0.6. 32.4 kN por metro. Entonces, 72 por 0.6 para el momento a la derecha del punto E sería igual a 72 por 0.6 y 18 por 0.3. Entonces este momento nos daría 48.6. Y al momento izquierda, pues nos daría, es una operación que ya hicimos porque tenemos la fuerza de 16 kN y la fuerza de 4. Esa operación ya la hicimos justo en el punto anterior. Véanla aquí conmigo. Entonces sabemos que ese momento es de 7.2 kN por metro. Bueno, ya teniendo toda esa información, pues nada más tenemos que calcular pues nuestra reacción en Y nuestra reacción de momento. Entonces, claramente nuestra reacción en Y va a ser igual a la suma de las reacciones en cada uno de los nodos, que aún no hemos calculado. Entonces vamos a calcularlas. Esas fuerzas que van hacia abajo, pues son la suma de todas las fuerzas en el sistema. En este caso tenemos la fuerza de 12 kN y la fuerza de 48. Entonces sumando 12 más 48 tendríamos 60 kN hacia abajo en el punto H. Y con referencia al punto E tendríamos la fuerza de 72, la fuerza de 18, la fuerza de 16 y la fuerza de 4. Entonces 72 más 18 nos daría 90 y 16 más 4 da 20, entonces 90 más 20. Aquí tendríamos una fuerza hacia abajo de 110 kN. Bueno, entonces cuando hacemos equilibrio en Y, pues tendría que haber una fuerza hacia arriba que contrarreste a la suma de estas dos fuerzas. 110 más 60, pues sería una fuerza de 170 kN hacia arriba. Con los momentos, pues si quieren hagamos una sumatoria de momentos para que no perdamos los sentidos. Tendríamos que el momento en el apoyo, que sería el momento en B, supongamos lo positivo,
pues tiene que contrarrestar al momento de 48.6, que es antihorario. O sea, perdón, que es horario, o sea que sería negativo. El momento de 32.4, que también es horario, así que asumamos lo negativo. Perdón, no lo asumimos, es negativo en nuestro esquema. Y el momento de 7.2, que en este caso sería positivo, porque es horario. Todo esto nos tiene que dar igual a 0 y obtenemos que el momento en B, pasando todo al otro lado, es igual a 73.8 kN por metro. Entonces ahí ya tendremos el momento en el apoyo y también la reacción en el apoyo. Bueno, finalmente tenemos nuestro último lado, pero aquí es donde tenemos que aprovechar la simetría de este tema. Como ya hicimos estas operaciones, aquí se van a repetir las mismas unidades, porque aquí se repite el mismo brazo de palanca, la misma fuerza. Dense cuenta que esto ya ocurrió una vez en este ejercicio. Voy a señalarlo, aunque yo sé que hay muchos colores en la pizarra, pero dense cuenta que cuando calculamos la primera eje de columnas, pues obtuvimos una fuerza de 20 kN y un momento de 7.2 kN por metro. Cuando pasamos al otro lado, también obtenemos el mismo momento y pues la misma fuerza. Nada más que en este caso pues había otra fuerza adicional de 90, pero se repetía la misma fuerza de 20. Entonces lo que quiero decir es que aprovechando esa simetría, pues no vamos a volver a realizar nuestras operaciones, sino que ya conocemos que aquí, por ejemplo, va a haber una fuerza de 60, que va a ser igual a la misma fuerza de 60 que se generó anteriormente. También va a haber un momento de 32.4 perdón, ese no es el... sí, ese es el momento, de 32.4 kN por metro, con la diferencia de que pues va a ir en la otra dirección, 32.4 kN por metro. Y aquí pues tendríamos la fuerza que se genera de 90 kN y el momento que se genera, en este caso de 48.6, acá será también de 48.6. Listo. Ya con esta información pues calculamos nuestra reacción de 150 hacia arriba, porque es la suma de 90 más 60. Y además tendríamos un momento. Aquí los dos momentos van horarios, así que lógicamente el momento del apoyo pues tiene que ir en sentido contrario, o sea, tiene que ir en perdón, los dos momentos son antihorarios. Entonces lógicamente nuestro momento en el apoyo tiene que ser horario para contrarrestar a los dos momentos antihorarios. Bueno, y va a ser igual a la suma de ambos momentos. O sea que este momento va a ser igual a 32.4 más 48.6. Y esto nos daría 81 kN por metro. Listo, hemos terminado como tal todo el ejercicio. Hemos resuelto pues todas las reacciones, todos los momentos en el apoyo y hemos calculado los momentos internos. Pero como obviamente hay muchos dibujos, muchos colores, vamos a escribir toda esta información que adquirimos de una forma un poco más organizada en el esquema final. Entonces aquí colocaremos nuestras reacciones, esta reacción en Y, nuestra reacción en Y, y vamos a anotar los valores que obtuvimos. La reacción en A nos dio 20 kN hacia arriba y un momento antihorario de 7.2 kN por metro. Anotamos eso. 20 kN hacia arriba y un momento antihorario de 7.2 kN por metro. Para el apoyo en B tenemos la fuerza de 170 kN y un momento antihorario también de 73.8 kN por metro. 170 kN y 73.8 kN por metro. Y en el lado derecho tenemos una reacción de 150 kN y también un momento de 81 kN por metro, pero en este caso sería horario. Bueno,
Y finalmente, los diagramas de momento. Podemos dibujar con certeza la forma del diagrama de momento, porque ya conocemos de antemano cuál es la forma. Únicamente vamos a anotar cuáles son los valores de forma más organizada que hemos obtenido a través. Bueno, en primer lugar, nosotros ya calculamos los momentos positivos máximos. Por ejemplo, dijimos que de D hasta E, el momento máximo positivo era 12.8. Luego en el lado derecho teníamos momento positivo 86.4 y 57.6. Y tenemos los momentos negativos, que serían, bueno, aquí sí vamos a tener en cuenta pues todo lo escrito en la pizarra. Por ejemplo, el momento negativo en el punto D, pues sería generado por este momento de 7.2 kN por metro. Entonces aquí vamos a anotar 7.2 kN por metro y 7.2 kN por metro. Bueno, y los momentos negativos del otro lado, pues también sería generado de 48.6 y 32.4 para cada lado. 32.4, 32.4 y menos 48.6. Listo, todos los momentos están en kilonewton por metro. Bueno, y ya de esta forma hemos terminado nuestro ejercicio. Como siempre, fue un gusto tenerlos en clase y hasta la próxima.